sentido, no solo sino en materia laboral. Entonces, para abordar un poco más este tema, repito, a profundidad, desde el sentir de los trabajadores, desde la visión, que alguien pues, que acompaña todo el proceso también como Adriana y como Gustavo pueden tener al respecto, yo les quiero dar la bienvenida, agradecer que nos acompañen en este nuestro programa de webinar, de miércoles de webinar de la Corporación Redacción Colectiva y pues invitarlos primero un saludo y bueno, y procedo a contarles cuál es como la primer gran pregunta que nos han estado haciendo a la corporación en estos días. Bienvenida Adriana, bienvenido Gustavo. Pues muchas gracias a ti por la invitación, por el llamado y bueno, por poner también en la esfera pública este tema que es de mucha relevancia para el país y sobre todo pues para las regiones de La Guajira y el Cesar. Acciones y proceso que desde la CNB Internacional hemos venido acompañando en la promoción, obviamente, de la garantía de los derechos laborales individuales y colectivos de diversificación y reconversión para los trabajadores del sector. Bueno, muchas gracias, Stephanie, y a la corporación. Adriana, un saludo. Pues bueno, importante que se abran estos espacios en medio de una circunstancia bastante compleja en los territorios y bueno, estaremos prestos a poder contestar dentro de nuestras posibilidades, nuestras vivencias. Muchas gracias. A ustedes por estar aquí, de verdad que sí. Y bueno, antes de hablar de esta primera pregunta, súper curia, porque la gente la ha estado pidiendo para tenerlos más en su memoria, más presentes, es muy posible que empecemos a hacer estos miércoles de webinar, ya no cada 15 días, sino cada 8 días. Estamos evaluando todo el panorama y mucha gente diciendo, quiero ir a hablar de este tema y mucha gente pidiendo temas. Entonces, con toda seguridad, la próxima semana vamos a tener un programa especial por el Día de la Mujer. Entonces, para que se vayan planillando, miércoles 5 de junio a las 6 de junio, yo ya pues en junio, miércoles 5 de marzo a las 6 p.m. Además lo vamos a hacer en un cafecito acá en Bogotá, por supuesto virtual para quien no pueda estar y se quiera conectar desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Y bueno, con esa cuña, mi querida Adriana y mi querido Gustavo, primero para Adriana, desde tu perspectiva y el trabajo que han venido haciendo con la CNV Internacional en Colombia para atender, para trabajar todo ese tema de la transición energética justa desde los derechos laborales, ¿cuáles han sido sus principales desafíos, pero también los avances que tú ves que está teniendo esta implementación? O sea, ¿cómo qué ha avanzado y qué reviste todavía un desafío en términos de esa protección e inclusión de los derechos laborales? Pues bueno, yo creo que es importante comenzar por decir que hay mucha literatura al respecto de la transición energética. Que además no es una política de país, sino es una política global, es una política del mundo, que está pensada más en clave de todos los impactos medioambientales, de la extracción y de ciertos usos de la industrialización, pero básicamente se ha tratado del cambio de matriz energética. No obstante, es importante resaltar que la clave es la palabra justa. Es ahí donde hay que hacer el énfasis en la palabra justa, porque es claro que si se ha pensado mucho en el medio ambiente, en la descarbonización, en la reducción de emisión de gases, pues no se ha pensado en el impacto que tiene en las comunidades y en los trabajadores estas medidas, por lo cual todos los procesos y los planes que se han realizado no responden, ¿cierto? No se compadecen de la justicia realmente en materia laboral. Entonces, si tú me preguntas por avances, yo diría que no hay avances significativos. Hay una buena voluntad del Estado colombiano por implementar a través quizá de los distritos mineros y las comunidades energéticas un proyecto para la transición energética justa. Sin embargo, pues esto tiene tres grandes dificultades.
Uno, que no hay una ruta clara con actividades fijas, o sea, no hay una ruta de implementación establecida. Digamos, está la creación de los distritos, la creación de las comunidades, pero materialmente no se ha operativizado. Dos, pues claramente el país no ha generado fuentes de financiación concretas que permitan que se materialicen, operativicen los procesos de transición justa. Y tres, que creo que es ahí donde nosotros estamos además haciendo un ahínco, una voz, un énfasis, y es que no se ha contado con la participación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. Más allá de unas cuantas visitas y mesas de diálogo en las regiones con las comunidades, no hay en este momento un diálogo social permanente, inclusivo, en el que realmente exista la cogobernanza por parte de las organizaciones sindicales. En ese sentido, también me parece preciso decir que en materia de transición, pues la transición no existe. O sea, hay unas políticas, ya han cerrado minas, ya se han perdido empleos, pero además se prevé en los próximos años una pérdida de empleos de cerca de 40.000, entre 30 y 40.000 empleos. Si atendemos a que el mapa de los cierres y el mapa de los contratos de concesión están para terminar. De los 50, cerca de 50 existentes, hay 30 que van a terminar en 13 años. Pues es muy posible que uno, debido a las políticas medioambientales en la Unión Europea, que es uno de los mayores compradores de carbón de Colombia, junto con las medidas que se están tomando en el país, pues estos cierres se presenten con mucho tiempo con mucha anticipación. Es por eso que se precisa realmente que se incluya la voz de los trabajadores en la adopción de medidas concretas, que se busquen fuentes de financiación realmente concretas para realizar los procesos de reconversión y diversificación, y que se cree una política realmente que responda a que en las regiones del Cesar y la Guajira podamos estar hablando de una economía siquiera similar a la que se generó con una vez llegada pues las empresas de extracción del carbón, sí, hace un poco más de 20 años. Por lo tanto, los desafíos son muchos. Yo creo que no solamente las empresas, sino el Estado colombiano tienen que atender de manera responsiva y acelerada la cantidad de pérdida de empleos, ¿sí? Lo que se traduce claramente en el incremento de la desigualdad en la región, en el incremento de la pobreza, en el incremento de la informalidad, porque son cosas que ya se están viendo, y que realmente se generen propuestas de diversificación a gran escala, no solamente propuestas de diversificación pequeñas y concretas que resuelven quizás el problema en unos escenarios o en un grupo muy pequeño de población. Y pues por supuesto quizás uno de los desafíos más grandes es la articulación, la falta de articulación entre las entidades del Estado, principalmente Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, ¿sí? Para tener la capacidad de responder efectivamente a todas las necesidades que se van a desprender de todo el cierre, del todo el cierre de minas, ¿sí? Y en este sentido, yo sí quiero precisar que desde el movimiento sindical se viene exigiendo digamos, como 4 puntos o 4 pilares que son los relevantes. Uno es un diálogo social permanente que no ha existido. Dos, protección social de los trabajadores en el marco del cierre de minas. En este momento, hasta ahora, no hay nada que garantice la protección de los trabajadores en el marco de los cierres. No hay una reglamentación definida para los cierres. Hay algunas cláusulas que tienen que ver mayoritariamente con la entrega de la tierra, la reforestación, entrega de activos,
Y aquí vale la pena decir que incluso eso no se está dando, las empresas no están entregando los activos, por lo menos las que están cerrando las que ya cerraron o cerraron operaciones de manera parcial. El otro tema es el de la reconversión, ¿sí? Saber dentro de las mismas empresas y el cambio de actividades, cómo pueden hacer parte los trabajadores o ex trabajadores, y por supuesto un plan de diversificación que realmente sea estratégico y a gran escala. Por ahí lo dejaría yo en este tema de avances y retos. Muchas gracias, Adriana. Tú nos dejas un poco pues tocados, pero también preocupados con una serie de propuestas. Tú dices, bueno, acá no solamente necesitamos un diálogo, sino permanente, pero además de ese diálogo, ¿dónde están las medidas de protección a los empleos en esto que ya avanza esa transición, pero no avanza la protección al empleo? Y es un llamado súper importante que quiero recoger para dialogar con Gustavo, que además, pues Gustavo, eres trabajador, eres líder sindical en este sector minero energético, y pues considerando esa experiencia que precisamente tienes desde la mirada de los trabajadores allí en lo que está pasando, entiendo que especialmente en el sector carbón, tú nos contarás un poco más cómo ha avanzado esta transición que precisamente Adriana nos, repito, nos deja un poco preocupados, o cómo no ha avanzado o qué falta, qué medidas concretas falta porque se adopte, o qué propuestas han hecho ustedes que no se han analizado, que no se han adoptado desde la mirada de los trabajadores, Un poquito de y qué café, sí o afectaciones no. está viendo en todo este proceso. Cuéntanos, Gustavo. Bueno, como Adriana, yo creo que ya planteó toda una situación y como decimos por este lado, quien lo vive es quien lo goza. Indudablemente que la transición energética sí ha ido avanzando. Inclusive el gobierno nacional de una u otra manera ha venido reglamentando para que ese avance sea más ágil frente a la implementación de la transición energética como, como política de reconversión de una matriz de consumo de energía o de producción de energía sostenible. Es ahí donde de una u otra manera también reiteramos que el problema no es la transición, el problema es lo justo. El justo es donde está el gran problema, donde precisamente nosotros como trabajadores afectados por un cierre minero desde el 24 de marzo del 2020 vamos a cumplir 5 años, tan cordialmente invitados a esa fiesta de cumpleaños donde esta transnacional Glencore de forma unilateral y violenta en medio de una pandemia cierra la operación minera. ¿Y qué es lo que hace? Generar un conflicto, como lo dice Adriana, es que el cierre o la renuncia que hizo estratégicamente la empresa de los títulos mineros prácticamente de una u otra manera hizo para no responder con lo que tiene pactado en un contrato minero. Eso, pues, es lo que de una u otra manera hemos venido luchando desde hace más de 4 años y más cuando nos unimos a través del colectivo afectados por esta situación, como somos nosotros los de Glencore, pero también lo que va a afectar a los demás sectores, tanto en el Cesar, en la parte del Cesar, en Drummond, pero también en el Cerrejón, La Guajira. Y es ahí donde como organizaciones estamos llevando esta discusión a los diferentes escenarios regionales, nacionales e internacionales. Inclusive, pues eso nos deja más preocupados a nosotros que mientras que hace más de 50 años se viene hablando de transición en otros países, la determinación de que el carbón como política ya no va a ser hasta el 2030. Entonces, vemos cómo de una u otra manera aquí esa afectación van a ser más grandes para el territorio. Gracias, Gustavo. Bueno, tú, repito, creo que, bueno, quizás nos das
una mirada un poquito más alentadora en términos de que, bueno, hay unos diálogos allí, hay unas propuestas allí, qué pena, pero pues también igual nos planteas una realidad, unos números de pérdidas de empleos, de lo que ya se viene presentando, pero también de lo que se puede venir ahondando en los próximos días, semanas o meses. Y de hecho, en los próximos días, en marzo, sabemos que habrá una audiencia temática de la CIDH precisamente por cierres de puestos de trabajo en el corredor minero y pues en esa mirada de pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, pero también la política de transición justa y lo que ya nos están contando de números, que no son números, o sea, hoy lo planteamos en números cuando nos dicen ustedes 30.000, 40.000 trabajadores, pero son personas, son trabajadores que tienen familias, que dependen, muchas familias precisamente de estos ingresos en la región de manera directa o indirecta, y pues esa es precisamente la preocupación de la gente que nos escucha, la gente que nos sigue en nuestra corporación, que dice, queremos una mirada ambiental sostenible, como bien dice Adriana, es mundial esta discusión de transición justa, pero la queremos de manera responsable con los derechos laborales. ¿Qué pasa entonces allí, Adriana? Si tú me nos quieres contar y después Gustavo, ¿qué pasa allí entonces con esa necesidad de políticas hacia las empresas para que no solamente cierren, como diríamos por ahí, que cierren el chuzo y se vayan, sino que falta para que realmente se adopten unas medidas en términos de protección al empleo? No sé desde la CNB qué se viene trabajando, qué se viene acompañando o cuáles son esos retos que pueden ver ustedes desde allí para la adopción de estas medidas o qué se viene ahora. Pues bueno, desde CNB hemos venido acompañando al colectivo de trabajadores por la transición justa, que es un intersindical en el que se encuentran Sintra Carbón, Sintra Mi Energética, Sintra Drummond y Sintra DEM, que son los cuatro pues, organizaciones sindicales como más representativas del sector. Y creo que el primer paso, gran paso que dieron las organizaciones sindicales fue juntarse en torno a este tema que tenía, pues que tenía un objetivo común, a pesar, digamos, de las diferencias políticas al interior de las organizaciones. Esta unidad y este intersindical se construyó y se creó con el apoyo de la CNB. Pero ya una vez estando aquí, pues obviamente CNB viene acompañando una agenda política, jurídica y organizativa, ¿sí? En los niveles locales, nacionales e internacionales para poner este tema sobre la mesa. Eh, Claramente, desde el tema político, pues creemos que es necesario visibilizar y participar de manera activa, o sea, que los trabajadores y las organizaciones sindicales participen en los espacios de toma de decisiones en política pública. Es así como pues se logró la participación en los encuentros de COMPES, ¿cierto? Generando además una propuesta concreta también de la problemática de la región con esta visión de la pérdida de empleos, pero así mismo pues en la participación en las audiencias, en llevar las propuestas o proposiciones para los artículos de la reforma, que si bien no se hace directamente, pues se hace a través de las organizaciones también que apoyan este movimiento. Yo creo que es importante incluso resaltar aquí a la plataforma laboral y sindical, pues de la cual también CNB hace parte y pues que apoya en conjunto todas estas causas. Aquí hay que decir que ellos han apoyado absolutamente toda esta incidencia política que claramente se traduce también en posibilidades de reglamentación y pues de la apuesta jurídica. Sí que es importante porque en este momento, primero, no hay nada que obligue a las empresas a hacer unos cierres responsables. O sea, no hay una política de cierre de minas que incluya componente laboral y pues ahí tenemos la necesidad de que el Ministerio del Trabajo intervenga y genere una política no solamente de la creación de los empleos verdes, sino de la protección de los empleos actuales mientras se implementan todas las políticas de empleo verde, de diversificación y se consiguen los recursos y ahí se puede generar
una presión para, hacia las empresas en cumplimiento de estas garantías de protección social, una política de protección social que incluya algunas indemnizaciones, que incluya también pues, el reconocimiento de las personas que están próximas a pensionarse o que están con algún tipo de pérdida de capacidad laboral. Y pues por supuesto que aquí también es importante en la acción internacional en estos dos sentidos, pues todo lo que tiene que ver con la debida diligencia y las políticas de en la Unión Europea, sobre todo que es como pues el escenario de incidencia de la CNV para hacer cumplir no solo a través de las certificadoras como Vital Cobalt, sino también de las mismas empresas y la debida diligencia, el cumplimiento de unos cierres responsables de minas. Y por supuesto que desde el organizativo, desde la CNB, hemos venido acompañando toda la estrategia para la promoción del diálogo social, haciendo pues un llamado con unas peticiones claras y justas a tanto al Estado como a las empresas para garantizar no solamente la protección de los derechos laborales, ¿cierto? La protección social de de quienes van a quedar desempleados, sino también que hagan parte de los procesos de reconversión y por supuesto que entren dentro de los programas de diversificación. Y aquí hay que decir que desde los trabajadores, y eso pues por supuesto lo podrá extender un poco más mi compañero Gustavo, que pues tienen unas propuestas completas, ya tienen propuestas de proyectos productivos, ya se han organizado en asociaciones, ¿sí? Pero si bien algunos actores de gobierno han escuchado estas propuestas, pues realmente nunca se ha dicho cómo van a ingresar a un proceso de implementación o de financiación para que puedan ser viables, ¿sí? Entonces me parece muy importante que desde el organizativo, desde el llamado al diálogo social, desde la movilización, desde la comunicación, se ponga sobre la mesa el debate sobre la transición en Colombia, sobre el tema específico del Cesar y la Guajira. Y de hecho también se están haciendo articulaciones con organizaciones sindicales internacionales, la CSI, Industrial, y hacemos un llamado igual a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones internacionales que conozcan y que les parezca importante este tema, para acompañar desde la movilización y desde el pronunciamiento la exigencia de la garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de los cierres de minas. Eso ha sido lo que hemos venido un poco acompañando a grandes rasgos. Sí, no, porque yo sé que en 4 o 5 minutos puedes contar todo lo que han venido trabajando en estos años, es dificilísimo y de hecho esta es la primera conversación, queremos que el tema se convierta, digamos, ahondar en todo lo que ya CNB y otras organizaciones de plataforma laboral y otras organizaciones diversas de todo el mundo de la transición justa en defensa de los derechos laborales, pues han venido discutiendo, y como dices tú, de la debida diligencia, ¿cierto? Y en esto quiero pasar con Gustavo en este casi cierre de conclusiones, y es, claro, hoy no hay una ruta clara, ¿cierto? De cómo no solo transitar en esos empleos verdes, que como bien dices, Adriana, es positivo las propuestas que se han hecho desde el gobierno nacional en términos de creación de empleos verdes, de abrirse al diálogo, de abrirse a la participación, pero desde esa economía local, Gustavo, por ejemplo, en el Cesaro, en las zonas que hayas conocido, si puedes ahondar un poco más de cómo se está viviendo desde el territorio lo que está pasando, esos despidos, pues esa salida de las empresas, pero además, claro, no hay una ruta, repito, pero existe una discusión mundial, unas políticas mundiales de debida diligencia, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Ya hay una debida diligencia que debería permitirnos tomar acciones. ¿Qué esperan los trabajadores? Si este fuera un llamado a las entidades del Estado, a las empresas, de manera urgente y contundente para lo inmediato, para esos empleos que ya se están perdiendo, pues ¿qué se espera? ¿Qué podríamos decirles como actuemos ya en el próximo mes, 2 meses frente a esta situación?
Bueno, lo que te puedo contar es un antes y un después. El antes, indudablemente, este es un municipio que durante más de 28 años ha vivido del extractivismo, terminó con una gran minería, donde la producción de carbón estaba en un promedio de 14 millones de toneladas entre las dos minas. 14 millones de toneladas que se producían con 7.500 trabajadores entre las dos minas y puerto. Indudablemente que el territorio sobrevivía con todo lo que es el proceso de industria que eran los parafiscales, sobrevivía con ese 95%, pero además también sobrevivía con el tema de nuestros salarios en el territorio, donde el encadenamiento por la explotación minera pues, como trabajadores, pues se generaba toda una economía. Al quitar todo ese modelo extractivista de la noche a la mañana, indudablemente que aquí empieza a estallar una burbuja económica que impacta, como lo dije anteriormente, en medio de una crisis mundial como fue el COVID, y que de una u otra manera ella argumentó que simplemente ella cerraba inicialmente por el tema de los precios bajos en ese entonces, pero también además le echó la culpa a la comunidad diciendo que la comunidad no lo quería. Entonces, estratégicamente en ese momento, cuando la empresa determina cerrar, hace una afectación muy grande al territorio, muy grande, siendo indolente, ya que el territorio ha sido muy generoso con estas transnacionales, fue muy generoso con las transnacionales. Es así que, pues, esa economía, ante esta crisis por la falta de empleo, así como se ha dicho, pues no nos hemos quedado ahí. Sabemos que hoy en día, pues si el territorio ha sido declarado como reserva forestal donde no se puede explotar, ya no se puede explotar. Eso también genera que hay que descarbonizar nuestras habilidades, que gran parte la tenían las comunidades aquí. Las comunidades estaban muy pendientes de entrar ya a poder entrar, tener la oportunidad de estar en una de estas minas. Todavía tenemos a Drummond que está ahí, pero ya ellos vienen de una u otra manera también cerrando, vienen cerrando ya también puestos de trabajo paulatinamente. Ellos ya tienen un programa, un cronograma de cierres. Y como tal, pues, ¿qué se plantea desde aquí, desde los territorios? Indudablemente que como colectivo, como organización, hemos apoyado al gobierno frente a sus políticas, pero estamos viendo que esto está muy lento y el tiempo se está acabando. Las comunidades tienen muchas necesidades, pero también el medio ambiente, la reparación, la recuperación del medio ambiente, donde las empresas actuando como república independiente, nos conlleva a nosotros, a las comunidades, a las organizaciones, a demandar que las empresas cumplan con lo que está pactado, lo que fue sus contratos mineros, el plan de manejo ambiental. Y es por ahí donde vemos que tenemos incidencia, hemos hecho incidencia, inclusive ahora último, el 10 de febrero, donde hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional referente a que se tienen que sentar las empresas, gobierno nacional y demandantes como acción de tutela en cumplimiento de lo que la empresa dice que ya cumplió el 95% y nosotros como afectados decimos que no están cumpliendo. Por eso tenemos entre comillas, pues ese gran paso, ese gran logro, pero sabemos que la tarea es dura. La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es un escenario muy importante para divulgar de una u otra manera la afectación que generó a toda una economía, no solamente del territorio, sino del departamento también, porque es que de aquí dependían
también otros departamentos como el Magdalena, a través de su explotación, de su transporte hasta el puerto, pues eso ha generado mucho impacto. Pero es así que nosotros como afectados no solamente nos estamos quedando ahí, tenemos muchas propuestas, indudablemente apoyamos los distritos mineros, pero también vemos que en los distritos mineros tenemos un gran problema donde ese decreto y ya el decreto está pendiente por salir una resolución donde se conforma la mesa interinstitucional. Esa mesa interinstitucional no estamos teniendo participación los actores afectados. Es por ello que de una u otra manera nos preocupa y más nos preocupa todos estos cambios que se están haciendo y que no hay estabilidad frente a unas responsabilidades también de las carteras pertinentes. Por ejemplo, el Ministerio de Minas, en este caso, Ministerio del Trabajo, que también necesitamos su apalancamiento para el acompañamiento frente a todos los trabajadores y comunidades que estamos afectados. Muchas gracias. Como bien lo has dicho acá y lo reitera Adriana acá que nos escribe un mensajito, los trabajadores pues quieren una economía descarbonizada, pero una economía justa y equitativa con el territorio y con los trabajadores. Compartimos con ustedes que, pues, por supuesto, celebramos el diálogo que este gobierno ha propiciado, celebramos esa transición, esa apertura a empleos verdes y los intentos o los ejercicios que se están haciendo de normatividad para intentar reglamentar esa transición de empleos para que, digamos, haya la menor afectación, pero también en la realidad hoy vemos que avanza mucho más rápido la salida de las empresas, los despidos, la masacre laboral, los territorios, digamos, viendo afectada su economía, pues avanza mucho más rápido. Entonces, no invitarlos como una breve conclusión, un mensaje que nos quieran dejar allí y por supuesto abrir paso a nuestro público en caso de que hayan preguntas, comentarios. Repito, esta es la estocada inicial o más bien un abrebocas. Queremos seguir conversando sobre este tema desde diferentes ópticas. Nos encantaría también tener acá, junto con Gustavo, también a trabajadores de la economía informal que se están viendo pues muy afectados en todo este proceso y pues la idea es seguir el diálogo. Entonces, Adriana, Gustavo, un mensaje final que nos quieran compartir y pasamos a los comentarios de nuestro público. Bueno, no, pues, pues hacemos un llamado a partir de, digamos, de todos los canales de comunicación donde podamos expresarnos para concientizar sobre la necesidad y la urgencia de implementar acciones concretas para las rutas de reconversión y diversificación y de protección de los trabajadores que se hace sumamente necesaria. No solamente se están perdiendo empleos, pues también se están exterminando organizaciones sindicales. Con la pérdida de empleos y el levantamiento también desaparecen las organizaciones sindicales. Y nosotros estamos convencidos de que este movimiento sindical y a través del colectivo, las organizaciones del colectivo tienen mucho que aportarle al territorio, tienen mucho que aportarle a las empresas, tienen mucho que aportarle al Estado colombiano también y que seguramente la inclusión en los procesos participativos, pero, no pero sobre todo permanentes, pues seguramente podrá dar resultados mejores y en menos tiempo. Hay que ponerse las pilas. Hay fuentes de financiación que no se han terminado de explorar, que también están en el ámbito internacional. Sabemos que los problemas de Colombia son muchos y muy graves en varias regiones, pero también es importante atender no solo lo importante, sino también lo urgente. Y aquí en este momento existe una urgencia, como lo comparte ahí en el chat nuestro compañero Yankele, porque esos cierres están programados para un corto tiempo y en el corto tiempo estas regiones se van a ver muy afectadas por la pérdida de empleos, por la desertificación del terreno, o sea, la poca tierra productiva que puede quedar, por la falta de proyectos y programas de industrialización a gran escala y por la no inclusión de los trabajadores en estos procesos de reconversión, diversificación y sobre todo por la falta de protección social a los trabajadores en el marco de los cierres mineros.
No, pues el llamado también es a la solidaridad frente a un territorio que está siendo el piloto de lo que va a acontecer en los demás territorios, por ejemplo, La Guajira, que allá va el impacto también va a ser bastante grave. De igual manera, pues es lo que llamamos que se tome conciencia frente a una realidad. El mundo ya tomó decisiones frente al consumo del carbón. El carbón es una como como materia para producir energía, ya tiene sus días contados y tenemos que arropar todo este proceso que llevamos desde el colectivo, desde las organizaciones sindicales, desde las mismas asociaciones que están en los territorios, que nos hemos unido para contrarrestar de una u otra manera las malas prácticas que se venían haciendo dentro de las administraciones políticas, que también son unos ataques grandes que tenemos por parte de esa política en los territorios corrupta, que de una u otra manera también dejaron los territorios así. Este es un territorio que ha vivido mucho tipo de violencia, mucho tipo de violencia para la implementación de ese extractivismo agresivo y pues solidaridad es lo que pedimos, solidaridad a estos procesos. Gracias, Gustavo, y compartimos esa solidaridad. Sí, Adri. Sí, no, pues ahí les compartimos a los asistentes también aquí en el chat la declaración conjunta de las organizaciones sindicales haciendo el llamado al diálogo social. Em, Ellos están creando una ruta estratégica para llevar propuestas concretas, aterrizables y realizables. Este llamado de solidaridad es, por supuesto, a todas las organizaciones sindicales, además del país, que se sumen a esta voz, pero también pues al Estado para que mantenga los diálogos de manera permanente. Y pues bueno, yo creo que la afectación de dos departamentos tan importantes para el país como el Cesar y la Guajira, pues también es un problema de todo el país e incluso de la región. Así que es importante la necesidad de ponerle el ojo y buscar soluciones a estos espacios, a este escenario, pues que realmente adolece toda la pérdida de empleos y pues la desigualdad y pobreza que se está generando en las regiones. Totalmente de acuerdo, Gustavo y Adriana, y no solo reacciones, sino ojalá reacciones más rápidas, más ágiles, como dicen ustedes. Eh, Público querido, si hay comentarios, preguntas, adelante, a ver si logro ver las manitos o del público, si hay alguien interesado. Javier dice, desde Sintra y Cañasucol, venimos impulsando la apuesta de una transición justa laboral para los correos los correos de caña y otros. Están esperando, estos son de mucha ayuda para tener elementos fundamentales. Gracias, Javier, y bienvenido Sintra y Cañasucol al espacio. Esta es una plataforma donde tienen y siempre van a tener voz para plantear todos aquellos temas, propuestas que ustedes quieran. Bueno, no sé si hay más. Contarles que tanto la grabación como el link que nos compartió Adriana, el comunicado, la publicación que nos cuentas, vamos a compartirla estos días en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que podamos seguir apoyando, como bien lo invitan ustedes de manera solidaria, la mayor difusión del tema. Sabemos que pues se va a hacer una gran, digamos, cobertura de la audiencia temática en la 6DH. Solo pedirles, Gustavo y Adriana, que nos compartan lo que salga al respecto para compartirlo en nuestras redes sociales y que la gente no se pierda y pueda seguir de cerca estos diálogos que se van a dar allí como audiencia temática en la 6DH, pues para, repito, como dicen ustedes, poner la voz en la discusión mundial de que sí, la transición justa, la transición energética es una discusión de escala mundial, pero la pregunta o el reto está en cómo lo enfrentan las políticas de los países, ¿cierto? En materia laboral, en materia de economías locales. Entonces, bueno, gracias Adriana.
Gracias, Gustavo, de verdad, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí contándonos toda esta situación, toda esta realidad. Creo que muchos no magnificamos todo lo que hay en el proceso. Gracias a nuestros invitados y reiterarles que en 8 días sí nos vemos con el especial del webinar por el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, allí los esperamos 6 p.m. en este mismo canal y por nuestras redes sociales, Redacción Colectiva, pueden enterarse de todas las novedades. Gracias, Adriana. Gracias, Gustavo. Muchas Muchas gracias a ti. gracias. Muchas gracias, Estefan. Que estés muy Gracias. bien. Gracias, Gustavo. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Ah, buenas luego. noches.